Bueno, el bloque que responde a Osvaldo Jaldo, el presidente de la Cámara, definiría esta semana si acepta o no el informe que presentó la semana pasada el ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Limayer, en esa especie de interpelación. Venimos escuchando ya, Luciana Collado, la postura de legisladores cercanos o algunos referentes cercanos a Mansur, al gobernador de la provincia, otros muy cercanos al vicegobernador y también de algunos gremios. A ver, ¿cuál es la postura que tiene con respecto a esto el gremio de ATEP, que es el gremio mayoritario, ¿no?, de la docencia tucumana? Exactamente, Marcelo. Bueno, se lo vamos a preguntar a ellos, al titular David Toledo, porque bueno, es muy importante su opinión respecto a lo que Limayer presentó, tanto el informe como las explicaciones que dio a las preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas hubiesen hecho ustedes, quizá también, o que pueden haber faltado? Bueno, ante todo, muchas gracias, buenos días a usted, a los compañeros en el canal. ¿Qué tal, también. Toledo? Bueno, con relación a este tema, nosotros es ratificar lo que hacemos todos los días. En este contexto y desde siempre, ATEP es un gremio que tiene 70 años de vida, que no es de vida institucional únicamente, sino de lucha por los derechos de los trabajadores de la educación, por la escuela pública, en la búsqueda permanente de más y mejor educación para todos. En ese sentido y en este contexto tan grave, tan difícil que vivimos a raíz de la pandemia, la primera pregunta que nosotros le hubiésemos hecho al ministro, digamos, si es que fuésemos, es lo que gestionamos todos los días. Primero, que ante la ola producida por la cantidad de contagio, que todos los trabajadores de la educación, en este caso nuestro sector, y quienes estamos involucrados en el quehacer educativo, estemos vacunados. Esa es la primera inquietud. La segunda inquietud data de muchísimos años, ¿sí? Es permanente porque aquí en Tucumán, muy a pesar de las inversiones, de los esfuerzos que se hacen, de la participación de la nación en esto, de las provincias, de las cooperadoras escolares, de los padres, digamos, nosotros tenemos una condición edilicia de infraestructura en las escuelas que deja mucho que desear, ¿sí? Los esfuerzos no alcanzan, entendemos nosotros, digamos, de que sí se tiene que poner mucho más énfasis en esto y buscar mayor cantidad de recursos. Hay establecimientos cuyo origen data de 120 años para atrás. Hay muchos avances en la construcción que se han hecho a través de tantas décadas y bueno, hay servicios que las escuelas no lo tienen en este momento o que lo tienen con mucho déficit. De hecho fue uno de los puntos, ¿no?, que un poco impulsó esta interpelación. ¿Y cuál es su opinión respecto al informe que dio Limayer? Bueno, este informe, imagínense si tiene 43 preguntas, hemos estado muy atentos, naturalmente porque nos interesa del quehacer educativo, en este caso de una citación que está prevista constitucionalmente al señor ministro de Educación, digamos, el régimen republicano, representativo, federal, exige de que sea así. El ministro ha concurrido con relación a este tema. Los distintos puntos que ha abordado, nosotros hemos escuchado con atención. Ahora queda en manos de la legislatura determinar si es que va a aprobar o no este informe que ha hecho el ministro. Bien, pero ¿cuál es su opinión? Digo, ¿le pareció bien? ¿Le pareció que en realidad le faltaba algo que decir? Bueno, nosotros no podemos evaluar esto como lo hacen los legisladores, pero nosotros, por ejemplo, vuelvo a insistir, ¿cuál de los tópicos? No hay ningún inconveniente. Por ejemplo, si nos atenemos a las designaciones de las que dicen que están mal realizadas, en ese sentido nosotros lo tenemos absolutamente claro porque trabajamos todos los días y la reglamentación, digamos, permite, digamos, en este caso, la designación de personal docente cuando los concursos quedan desiertos. Hay una legislación muy clara y contundente en ese sentido, hay un decreto del Poder Ejecutivo, el 2926, que le da pie para que pueda hacer esto. Toledo. Esto, por un lado. Con respecto al tema, digamos, de los otros puntos que se han abordado, vuelvo a insistir, nosotros no hemos revisado absolutamente las cuentas, esto lo tendrán que hacer con el informe porque no contamos con el material suficiente para esto, pero hemos visto que sí, desde el Ministerio de Educación se ha previsto todos los elementos de bioseguridad, que hay inversión, digamos, para infraestructura,
En aquellos casos de los compañeros, digamos, que se sienten afectados porque no le han dado continuidad, son fondos provenientes de la Nación en convenios que oportunamente ha firmado la provincia o Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación de la Nación, entre otras cosas, ¿no? Toledo, Marcelo Cortés lo saluda, ¿cómo está? Sí. Una consulta, ¿a favor ¿Qué tal, o en Marcelo, contra? cómo te va? Bien, bien. Después de haber escuchado el informe, cómo se están dando las cosas en nuestra provincia, ¿creen que se deben suspender definitivamente las clases presenciales? Bueno, cuando las compañeras me preguntaban hace un rato, uno de los puntos que faltó precisamente y para nosotros es el más importante, porque estamos insistiendo en la necesidad de que las clases presenciales se suspendan en la provincia. Sí. Así como en el marco de la paritaria hemos analizado y considerado la opinión de los infectólogos, de los expertos del Servicio de Salud de nuestra provincia, el 1 de marzo estaba bien que comiencen las clases, se hace necesario porque el vínculo del alumno con el profesor, con el maestro, es insustituible. De modo tal de que por aquel entonces estaba así, pero del mismo modo, en la última semana prácticamente del mes de marzo, nosotros ya advertíamos la necesidad de que se suspendan provisoriamente las actividades presenciales en todos los establecimientos de nuestra provincia, dado el incremento porcentual de los contagios. No hemos sido escuchados hasta el momento. Nosotros esta semana tenemos una reunión en el marco de la CETERA, porque pertenecemos a la Confederación de Trabajadores de la Educación, donde vamos a analizar seriamente este tema y teniendo en cuenta, por ejemplo, las últimas opiniones. El propio presidente de la Nación, el día de ayer, a su arribo luego de este periplo que ha hecho por Europa, ha manifestado claramente que la escuela sí es un foco importante de contagio. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, lo que está pasando en la sociedad pasa en todos los ámbitos, ¿no? Y sin ir más lejos, en las mismas escuelas, ¿no? El contagio está en todas partes, lamentablemente. Y le iba a hacer una consulta más, pero me parece que ya me la respondió. Sí. Si están siendo consultados por el gobierno, en la medida que se van tomando algunas decisiones, pero me parece que me dijo por ahí que no los escuchan, ¿no? No, para ser claro, en este tema de la presencialidad, en los otros trámites relacionados con la gestión de todos los días, la situación individual o colectiva de los trabajadores de la educación, tanto desde ATEP y en el marco del Frente Gremial, lo abordamos en forma permanente, diariamente, nuestro caminar es permanente en la búsqueda de soluciones. Vuelvo a insistir, que son para la escuela pública, para la educación de niños, adolescentes y jóvenes y, naturalmente, en la defensa de nuestros derechos. Toledo, ¿tienen alguna evaluación o llevan alguna cifra, número de la cantidad de docentes que han sido vacunados hasta aquí o cuántos faltan de la población docente en Tucumán? Sí, nosotros tenemos el informe oficial y también que ha sido corroborado a través del informe que recibimos de parte de nuestros congresales, delegados departamentales, delegados escolares, miembros de la comisión directiva. Acá en Tucumán, para nosotros aproximadamente un 33-35% se ha vacunado o se está vacunando con las 2 dosis, pero se está avanzando muy lentamente con la otra población superior al 30% de los docentes. Justamente nuestra exhortación es que lo más pronto posible quede inmunizada o vacunada toda la docencia de nuestra provincia y también los compañeros de maestranza, que ya se ha comenzado a trabajar también con ellos hace una semana, de modo tal que esperemos de que este flujo de las dosis de vacuna lleguen como se había prometido al comienzo a la República Argentina. ¿Cuántos docentes son? ¿Un 30% de la comunidad educativa aproximadamente? Y bueno, el 30% son más o menos 11, 12 mil docentes, digamos, teniendo en cuenta que podemos ser 33, 35 mil docentes en actividad. Sí. Quedó claro. Toledo ha sido muy amable como siempre. No, Marcelo, a vos, a tus compañeros de tarea, muy amable, gracias. Gracias. Luciana. Bueno, Marcelo, ya está, quedó claro la postura de ATEP con respecto al informe de Lichmayer. Bueno, seguramente vamos a seguir analizándolo hasta tanto tengamos la respuesta final. Tal cual. Luciana, enseguida regresamos con otro móvil. Bueno, al menos desde ATEP destacan, no sé si ustedes recuerdan, la semana pasada le preguntábamos a Jiménez, sí, que se encontraba ahí en la movilización, en las puertas de la legislatura, cuando se desarrolló la interpelación, y es como que les cuesta a veces, ¿no?, a los gremialistas buscar algunos puntos, destacar algunos puntos de la gestión de los distintos, no es ahora, no es desde siempre esto, de algunos ministros. Y es verdad, y por eso el ministro concurrió a la legislatura, que hay muchas cosas que no se han hecho muy bien. Bueno, esta semana se va a definir entonces, o lo va a definir el bloque que responde al vicegobernador Osvaldo Jaldo, si aprueba o no el informe presentado por Juan Pablo Lichmayer la semana pasada en el recinto de sesiones.